a todas, a todos. Hay todos, hay al menos dos veo yo aquí representantes de los varones, los demás se levantan más tarde. Ah, no, Arturo estaba entrando, pero no lo... Sí, Ah, ahí que está. estoy en dos pantallas, claro. Sí, ahí llegó Arturo, así que hay tres. Bien, estamos en la antepenúltima clase antes de irnos de vacaciones. La clase de hoy día debería serle muy liviana, porque si la miraron es repasar las fórmulas que ustedes conocen, que estudiaron para la PSU y que tienen súper grabadas. ¿Quién no hay algunas fórmulas de las cuales uno jamás se olvida. La cuadrática, digo yo, es raro que alguien se olvide, por lo menos alguien que estudia matemáticas, no sé, a lo mejor en otras carreras pasa otra cosa. Y la fórmula, por ejemplo, el área del triángulo que llamamos nosotros, esas son fórmulas y a quienes les gusta además el tema de hacer calculitos y cosas con los números también se le va a hacer más cómodo. Así que espero que sea una clase bien liviana. La próxima es el teorema de Pitágoras. Ustedes dirán, pan comido el teorema de Pitágoras, pero esa va a ser una clase un poquitito más pesada porque vamos a ver consecuencias además del teorema de Pitágoras, su recíproco, la fórmula de Herón, que alguien que le gusta la geometría probablemente la conoce, pero no es algo que se vea en el colegio. Así es que el teorema general, el de Pitágoras. Así es que ahí, para el viernes, sí que vamos a requerir un poquitito más de trabajo, diría yo. Nada grave, no se asusten tampoco. Estoy preparando la semana. Así es que, bueno, vamos a empezar. ¿Con qué deberíamos empezar? Con la encuesta. Yo sé que hay algunos que no les gusta este cuento de que encuentran que es una pérdida de tiempo, pero la verdad es que no es una pérdida de tiempo. Es mi reemplazo de la sala de clases. Si yo estuviera en la sala, podría ver qué es lo que está ocurriendo con ustedes, podríamos conversar más. Aquí se vuelve más difícil, a pesar de que hay varios que afortunadamente participan harto, incluso quien sin micrófono ahí siempre saludando, despidiéndose. Yo le agradezco mucho esas muestras de que están también aquí. Así es que la encuesta es otra forma que tengo de saber cómo están y cómo se sienten. Hay algunos que la contestan, simplemente contestan la primera pregunta y se salen. Esta vez hubo dos. Ya les dije que eso es feo, me imagino que no es ninguno de los que están aquí. 26 de 46 contestaron, un buen número, a pesar de que ya que esta es la nota de participación y puede significar que yo tengo un mejor promedio, yo encuentro que dedicarle 5 minutos no es algo tan grave. En la dedicación, bastante bien, como ustedes ven. Agradezco a quien puso que a pesar de que en menos de 2 horas se dedicó, igual miró ahí, pudo decir, no pude dedicarme. Pienso yo que es la persona que puso eso, no pude dedicarme a la asignatura. Entre 4 y 6, 10 personas y más de 6 horas, 6 personas. Siempre les recuerdo que este curso tiene como dedicación total, entre horas intra y extra aula, 10 horas. Así es que de todas maneras estamos en un rango que sería el rango presencial también. Se nota más porque como hacemos menos horas de clase, hay un trabajo que hacen afuera y que parece que fuera más de dedicación. Como siempre hay harto que decir sobre lo que me gusta y eso es bueno porque quiere decir que están eh, empapándose también del tema de la geometría. Me gustó lo del sistema inglés, había leído problemas con ella y no sabía hacer el cambio. Miren, pues, cuando están, exacto, cuando uno lee ahora de nuevo y dice, son 3 pulgadas, ya uno puede decir, hacer un mini cálculo ahí de saber de qué se está hablando. Que la materia no fue tan pesada, a alguien le gustó eso. La materia no ha sido, bueno, hemos tenido algunas clases más pesaditas, es cierto, pero ha sido, eh, tal como está estructurada, un transitar bastante más suave por la geometría de lo que se hacía antes. Yo les conté que antes se hacía el 1 y el 2 todo en un curso, ahí todo apretado. Aquí podemos un poco ir pausando.
que a pesar de todo puedo entregar mis tareas, felicitaciones a esa persona, porque a pesar de todo yo sé que es harto. No solo en la cosa académica, sino hay un montón de otras cosas que nos complican ahora, ¿verdad? Ir recordando cosas que había olvidado sobre el área de figuras planas y de una manera mucho más innovadora. O sea, lo innovador es que hemos ido mirando de dónde vienen las cosas y qué es lo que tenemos que asumir como verdadero antes de poder continuar. Cosas que nosotros creíamos que eran ciertas, que venían así como del cielo, y ahora sabemos que nosotros tenemos que irlas declarando. ¿A alguien le gustó la tarea? Qué bueno. La clase de área, especialmente recordar que la forma correcta de llamar lo que está dentro del triángulo, por así decirlo, se llama región triangular. Me gustó la presentación de la Francisca, ¿se acuerdan? Explicando la tarea. Encuentro que estuvo muy detallado y bonito. Sí, se preparó la Francisca, eso lo comentamos. En general, la clase 17 fue interesante. Esa fue la clase de polígonos regulares. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando ahí el ángulo central del polígono regular? Me gustó la clase del viernes ya que fue corta, pero después agregó, pero con mucha información. Eh, la temática de medir áreas de una región es lo que vamos a continuar haciendo hoy. La clase de área de figuras planas, ya que fue una clase más sencilla y acotada. De esta semana me gustó que los temas hayan sido más cortos en las clases, por lo cual podíamos ahondar en más detalles o también estar un poco más livianos en materia y ver a una de mis compañeras presentar tan bien la tarea. Eh, bueno, sí, sí, es que lo que pasa es que a estas alturas se está notando el cansancio, pero tampoco es que sean tan livianas las clases. Lo que pasa es que también ustedes han avanzado en su nivel de pensamiento abstracto, digamos. Entonces ahora, cosas que antes les complicaban, ahora ya no, y ya las ven de manera natural. Eso también les aliviana el camino. Me gustaron los contenidos porque siento que ya vamos llegando a un nivel sólido de la geometría. Y me sorprende porque realmente para llegar a este punto partimos y fuimos avanzando desde lo más básico. Está súper bien resumido ahí. Partimos de la nada misma, de cero. Y claro, al principio el aceptar algunas cosas, el diferenciar entre lo que aceptamos y lo que demostramos, todo eso fue pesadito. Al principio cuesta iniciar esta marcha, pero claro, ahora ya estamos a otro nivel. En la reunión del Consejo de Carrera que estuvimos con la Mariana, se estuvo hablando ahí de en qué minuto incluir los niveles Van Gil del pensamiento geométrico en los cursos de didáctica. Y entonces yo pensaba, bueno, nosotros eso lo vamos haciendo, lo vamos viviendo el avance ahí en los distintos niveles, desde el más básico, y, y eso se va notando en lo que ustedes van percibiendo también. Me gustó la clase el día viernes, ya que pude recordar los contenidos de la enseñanza media. Les recuerdo los mismos que ustedes van a ver en unos pocos años más con sus estudiantes. Profundizar con términos más formales lo que es el área y sus postulados. Exactamente, tenemos en la cabeza las fórmulas, ahora las estamos formalizando. Esa es la palabra. En general me gusta el ambiente de la clase. Fue bonita esa frase, me gustó. Aprender en más detalle en materia de la que ya tenemos conocimiento, justamente la clase polígono, donde explicaron sobre el apotema. Muchos no conocían del apotema. La tarea me pareció entretenida, el contenido de áreas me gustó bastante. Me gustó la tarea que entregamos esa semana y la clase de área de polígonos regulares. Eh, bueno, el área de polígonos regulares es lo que vamos a ver ahora. Lo que vimos fueron simplemente los postulados la semana pasada. La actividad que vimos en GeoGebra para estimar la medida de área en un polígono cualquiera. Esa actividad la van a ver formalmente en un curso de cálculo más adelante y se van a acordar ahí de esta clase de geometría, porque ahí uno la ve como área bajo la curva y construye los rectángulos y como ahí tiene eh, las herramientas del cálculo, va a ser la sumatoria y va a hacer que el límite tienda a infinito. Es súper entretenida esa parte cuando uno la puede seguir completa. Oye, ahí parece que me salté algo que se quedó, así que no sé. ¿Qué fue lo que menos te gustó esta semana? Alguien puso que me atrasé garrafalmente en las tareas. Recordarles siempre que más vale una tarea atrasada que una tarea no entregada. Siempre tienen el plazo para
entregarla. Hay varios que han entregado algunas atrasadas que no he revisado, así que yo espero, ojalá antes de vacaciones tener todas esas notas, pero si no, van a estar consideradas, están consideradas en la fecha que van a entregar, no en la fecha que van a ser revisadas, por supuesto. La verdad estoy un poco atrasada, solo he podido ver la clase 17, pero lo que llevo todo bien. Ya, pero está mirando las clases. Así que sí, el tema de la acumulación de trabajo es lo que hemos estado conversando. Creo que lo que menos me gustó esta semana es que no hubo trabajo grupal. Sí, pero es que ya son demasiadas cosas. Y yo intento que tengamos trabajos grupales, pero no nos alcanza muchas veces el tiempo. Voy a tratar de tener uno para el bien. La clase de ángulo central de un polígono regular, ya que hubo argumentos e ideas más profundas de mayor dificultad. Recordar que no porque algo nos cueste, no nos va a gustar. Sí, a veces después poniéndole un poco de empeño uno le descubre la gracia. Probablemente ahí hay que simplemente volver a revisar de dónde vienen los argumentos, porque todos están amarrados a alguna clase anterior. Me cuestan las manualidades, así es que el avance el móvil. De nuevo, el que me cueste no significa que no me guste, y aprender a hacer un poco de manualidades también nos ayuda a relajarnos, tiene otra, aunque no lo crean. El poco tiempo que le dedica a la asignatura, por la gran carga académica en los demás ramos, la tarea la tuve que hacer en un par de horas y eso me jugó en contra. Sí, bueno, me estaba hablando ahí de cuánto se nos está acumulando en este. ¿Pasa algo? ¿No? Esta fue una semana desafiante, me gustó esa frase. Me costó mucho entregar el avance del origami porque no me salían bien y tuve que hacerlo muchas veces. La tarea no estaba tan compleja como en semanas anteriores, pero el escribirla me llevó harto tiempo y me estresé un poco. A mí me gusta la metodología de la clase, pero a esta altura del semestre el desgaste mental quizás nos favorece mucho. Está súper bien explicado ahí. En realidad estamos todos cansados y bueno, hay que sobrevivir 10 días más, y sería después descansar, por lo menos de las clases. No sé si vamos a poder descansar de otras cosas, ¿verdad? En lo del avance, eh, para quienes no lo hayan entregado todavía, es preferible entregar una figura que no me están saliendo muy bien, pero mostrar que ya estoy intentando, tengo los primeros intentos. De hecho, alguien me escribió eso. Estos son mis primeros ensayos, pero pienso hacerlas de nuevo. ¿Ya? Es simplemente mostrar que no lo he dejado para última hora, sino que algo he hecho. Lo mismo que con el GeoGebra. De repente ese algo es súper poco, pero ya es algo. La tarea fue un poco larga. Bueno, no poder estar en la clase el viernes. La clase del viernes no me gustó del todo, pero tampoco fue de mi completo desagrado. Mira, esas frases son súper poco útiles, porque sería súper bueno saber qué es lo que no estaba bien en esa clase, para, eh, para ver si era algo del momento o de la estructura. Sentí que los ánimos en clase no estaban muy arriba, ya sintiendo el cansancio en la modalidad virtual, la verdad. En realidad, debo decirle, era lo que estábamos conversando al principio, este cansancio, el de hoy, no es de la modalidad virtual. Este cansancio de hoy es el de estar en clases en enero. Nosotros deberíamos haber terminado esto los primeros días de diciembre y resulta que estamos a ¿cuánto? ¿A 20 de enero? Y en vez de estar yendo a San Sebastián, como era la costumbre antes, estamos aquí en clase. Las clases en enero son fatales, en forma presencial o virtual, no tiene que ver. Le tuve que destinar harto tiempo a la tarea y al avance. Bueno, sí, pues sí, hay que dedicarle tiempo. En cuanto a las sugerencias, que se decida una clase antes la persona para disertar la tarea, de esta manera obliga a esa persona a tener la tarea lista y estudiar. No es la idea de esta presentación, justamente es que cuando hice la tarea haya ido pensando en las cosas que estaba escribiendo. También es un sistema de control de que no haya pescado un libro, haya ido donde mi mamá que me hiciera la tarea, no sé.
sino que saber qué es lo que estuve haciendo y poder contarlo con mis palabras. Esa es la idea de esa presentación. Más ejercicios de similar dificultad con la tarea, ya que para que no se creen malos entendidos no he pedido ayuda y no he entendido las últimas tareas. Ese comentario lo encontré un poco injusto, o sea, quien me haya preguntado, jamás he negado una explicación de la tarea, ni antes, ni durante, ni después. Y Mariana trabaja las tareas en todas las ayudantías. Justamente lo que has hablado es que es importante que conversen sobre lo que están haciendo, etcétera. Si lo que no acepto es que copien, y aquí ustedes ya se habrán ido dando cuenta, lo evidente que es cuando se copian. En esta semana no tengo nada que comentar, pero cuando se hagan las actividades Kahoot, como en las semanas anteriores, ver si se podían grabar las preguntas para los que no puedan ir. Vean en qué se están equivocando y lo puedan reforzar. En realidad, los Kahoot no los hemos revisado en clase, así que la persona que lo escribió no ha mirado las clases, porque los Kahoot tienen un resumen de las cosas que ya están en la materia, o sea, cada uno sabe, oye, ¿cómo me equivoqué en esto? ¿Cómo eran las cosas con los ángulos correspondientes? Voy a la clase de ángulos correspondientes y miro yo misma en qué me equivoqué y qué es lo que estoy entendiendo mal. Y si algo todavía me queda eh, complicado y no lo entiendo, entonces voy y digo, profesora, me voy a quedar al final de la clase porque tengo todavía una duda con el Kahoot. Ese ya es tarea personal. Tal vez un segundo de relajo, más de uno. Sí, estamos esperando estos 10 días antes de poder relajarnos. Me gustaría que mis compañeros y compañeras participaran más de las clases, pero yo encuentro que igual hay un poco de participación. Hay personas a las cuales no he escuchado nunca y que me encantaría escuchar, pero agradezco a los que se esfuerzan por participar. Aquí hay alguien que escribió exactamente lo que hay que hacer. Debo mentalizarme en que queda poco, no desanimarme y ponerle empeño. Todos tenemos que hacer eso. Me gustaría, en la medida de lo posible, que la profesora destacara lo bueno de los trabajos que son entregados en el curso. Entiendo que debe explicar en qué fallamos, sin embargo, quizá leer 2 o 3 palabras de algo que se rescate del trabajo sería muy grato de leer. Me quedé pensando en esta frase y claro, yo les he dicho, no le pongan ningún sentimiento de computadora a computador. Yo reviso pensando, la tarea parte con un 7 y entonces voy revisando y voy viendo dónde descuenta los puntos. Y es lo que voy escribiendo cuando escribo comentarios. Ya sigue confundiendo las medidas con los segmentos. Y claro, de repente ya cuando vamos en la octava tarea y lo único que leo son las cosas en que fallé, encuentro que es cierto que haría falta que, pucha, que me digan por lo menos que los dibujos me quedaron buenos. Así que voy a tomarlo en cuenta y me voy a fijar. No esperen largas cartas de felicitación porque estoy siempre más concentrada en la tarea que sacar adelante, de corregir, pero creo que sí, que es importante y también para ustedes como reflexión para su profesión, un refuerzo positivo. Así que gracias por la sugerencia porque no me había dado cuenta. Siento que la asignatura no se puede trabajar de una forma mejor, ya que en la modalidad online los tiempos y recursos son más limitados. Sí, siempre hay cosas que mejorar. Ya vieron, allá arriba encontramos algo que sí se puede hacer un poquitito mejor, pero sí, hay que también aceptar que la modalidad en que estamos, en la modalidad presencial igual encontraríamos, no sé, que tenemos sobrecarga de trabajo o que llegar a la hora porque la micro, hay demasiado tema con los tacos, no sé. En todas las modalidades hay eh, ventaja y desventaja. Más actividad como Kahoot, ya que me mantienen más atenta y activa, yo sé. Últimamente me han estado gustando las tareas, me gustó esa frase, no trae sugerencia, un comentario, pero qué bueno porque no es porque las tareas estén más bonitas, sino que porque yo estoy avanzando en mi pensamiento abstracto sobre todo. Bueno, esa fue la encuesta. No sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Están ahí, ¿cierto? Sí, ya estamos acá. Sí, profe, ya estamos. Ya está bien. No tienen comentarios entonces.
Vamos a ver. ¿Quién nos va a contar de esta tarea con los pentágonos? Yo les comenté que si hubiéramos tenido más semanas de clase, probablemente habríamos dedicado una semana a los pentágonos, no porque los pentágonos sean tan especiales, bueno, tan especiales como los triángulos, los cuadriláteros, menos que los triángulos porque los triángulos no los usan muchas cosas, pero los pentágonos tienen hartas gracias. Pero claro, teníamos que recortar en algún lado y esas fueron algunas de las cosas que fueron quedando fuera. Y entonces por eso les dejé esta tarea para que vieran que con lo que sabemos, ustedes pueden deducir y ese tema de los pentágonos, como les digo, le dedicamos una clase, lo hicimos en una actividad en que la trabajaron entera solo en la clase, porque ya uno se da cuenta de cuánto ha aprendido. Así que quienes no lo hayan hecho, insistirles, entregar el trazado es preferible. Veamos. Fabián, ¿estás ahí, Fabián? No, no está, parece. No, profe, no se ven solitas. Ya, bueno. Qué lata. Tendrá que presentarle el viernes, Fabián. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer sobre la tarea? ¿No? No, yo al menos no. Profe, una consulta. Cuando Cuéntame. nosotros hacemos las demostraciones y todas son iguales finalmente, ¿se puede colocar como análogamente al proceso anterior y listo? Sí. ¿Sí? Qué bueno que me lo recuerda, porque en la tarea que revisé, que fue, me parece que las 7, en que tenían que hacer ahí, construir los ángulos del trapecio, los ángulos basales del trapecio, Sí. se nota que la hicieron ahí con la Mariana, porque casi todos pusieron más o menos la misma construcción, pero construían el primer ángulo con todos los detalles, y el segundo ponían, análogamente construimos el segundo ángulo, y lo construían con todos los detalles. Y tu comentario es justamente eso. Uno dice, análogamente, seguimos todo el proceso y construimos el ángulo, y ya no repetimos, porque no estamos haciendo nada nuevo. ¿Sí? Ah, Para ya, eso estamos profe. análogamente, similarmente, de la misma manera. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Okay. ¿Algo más? La Mariana explica súper bien las tareas, profe. Lo deja todo más clarito. Sí. Pero también, o sea, está bien, y esa es su manera de ayudarlos a que salgan adelante, pero también ustedes tienen que ir pensando, a ver, ¿y yo cómo lo habría hecho? O antes de llegar a la ayudantía, ¿cómo lo haría? Ay, no se me ocurre nada, espero que la Mariana tenga una idea, pero a lo mejor sí se me ocurre, y a lo mejor la puedo compartir también, decir, oye Mariana, pero mira, yo había pensado tal cosa, y ya les va a poder guiar, pero claro, en ese caso tienes que pensar en este detalle, en este otro, ¿sí? Porque hemos visto, hay muchas maneras de mostrar algo, entonces es bueno que vayan surgiendo. Por ejemplo, en la construcción de la paralela, hubo alguien, ahora no me acuerdo quién, que en vez de ir de nuevo a construir el ángulo, que fue lo que hicieron todos, porque es la manera en que lo aprendimos, construyó una perpendicular a la base y después en el punto en que quería construyó una perpendicular a esa perpendicular, porque tenemos teoremas que nos aseguran que esa también es paralela, en vez de copiar ángulos. Hay así distintas ideas que les pueden ir surgiendo. Y lo importante, no importa que estén todos juntos ahí y que la Mariana les explique cómo se hace la tarea, lo importante es que después vayan cada uno y la escriba con sus palabras, con sus dibujos, con sus colores, con su notación, bueno, manteniendo la notación nuestra. Eso es lo que importa, la forma en que comunicamos lo que acabamos de aprender, ¿sí? Y es por eso que les bajo puntos cuando no ponen explicaciones, porque no me queda claro que sepan de dónde salió, ¿sí? Pensando en cómo lo va leyendo la otra persona. Yo encuentro, hay algunas tareas, en algunos se ha notado
cambio enorme, pues algunos que partieron entregando unos mamarrachos y que ahora entregan unas cuestiones súper buenas. Otros es más sutil, pues hay algunas tareas que partieron siendo buenas y han ido manteniendo el estándar, pero van mejorando algunos, la forma de diagramar, qué sé yo, la forma de explicar. No, súper bien. Bien, si no hay nada más, empezamos con la clase. Voy a ir al escritorio porque seguramente vamos a querer ir al GeoGebra, ¿cierto? Es muy probable. Bien, hoy día entonces nos vamos a dedicar a mirar algunos temas de fórmulas de área en el fondo, ¿sí? Las fórmulas que son por todos conocidas, pero que ahora van a estar sustentadas en estos 4 postulados que vimos en la clase pasada. ¿Cuáles eran? Que el área es un número que le asignamos a las regiones y que es un número real positivo. O sea, no hay regiones con área 0, no hay regiones con área negativa, evidentemente. El segundo es que si 2 figuras son congruentes, entonces les voy a asignar el mismo número para el área. El tercero es que si tomo una tijera y parto y recorto mi región y les calculo el área y después la junto, el área va a ser la misma, ¿cierto? Y el cuarto, que era el útil, que el área de un rectángulo es el producto entre el largo y el ancho, ¿sí? Con esos 4 postulados es todo lo que necesito para calcular el área de lo que me salga por delante, que sea poligonal por ahora, porque con las circunferencias vamos a tener que trabajar con límites. Bueno, el primero es simplemente un corolario del postulado, debería haberlo puesto como corolario, ahora que lo veo ahí, que el área, ¿qué es lo que decimos nosotros? El área de un cuadrado, en realidad estamos recortando una buena parte de la frase porque es el área de una región cuadrada limitada por un cuadrado. Lo que pasa es que se pone largo la frase y finalmente queda como el área del cuadrado. Era algo que salía ahí en los comentarios. Nosotros tenemos muy claro que un cuadrado es la unión de 4 segmentos, nada más. Lo que estamos calculando es el área de lo que está en el interior. Pero entendiendo bien eso, vamos a seguir con la notación usual, que es el área de un cuadrado del lado A. También eso sale mucho en los libros del lado A, y en realidad es el lado que tiene una medida A. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estamos diciendo cualquier cuadrado en donde esté, yo lo único que tengo que mirar es cuánto mide el lado del cuadrado. Y entonces, en ese sentido, es un cuadrado del lado A. Cualquier cuadrado que tiene un lado cuya medida es A. Por eso es la forma general de hablar. Bueno, es A cuadrado. ¿Por qué? Porque la base o el largo es A y el alto o el ancho es A también. Así que es simplemente una consecuencia directa del postulado. Por eso dije, debería haberle puesto corolario ahí. Tiene base, fíjense ahí en la figura, donde AB mide B y altura H es B por H. Ya, este sí que tengo que demostrarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar esto de las figuras congruentes, entonces de alguna manera voy a trasladar ese triangulito que está aquí a este lado acá, y voy a convertir mi paralelogramo en un rectángulo, porque rectángulo es lo que yo sé calcular. ¿Sí? Veamos. Va. Primero lo que debemos fijar, ¿verdad? En nuestra figura, ABCD, acuérdense en el orden, en este caso antihorario, es un paralelogramo, y en ese paralelogramo lo que yo sé es que AB, sin la rayita arriba porque es una medida, AB mide B. ¿Qué más sé? Que D es altura y que mide H. O sea, aquí lo estoy diciendo, podría decirlo en palabras, ¿eh? D es altura, pero en este caso puse D es perpendicular a AD, aquí con rayita porque son los segmentos, y D mide H, ¿sí? Es un número.
Y lo que debemos demostrar entonces es que el área de ABCD es B por H. Demostrar ahora. Ok, vamos a nuestra demostración. Yo lo que me di cuenta al mirar aquí esta rayita es que yo puedo dividir el área de ABCD en el área de ese triangulito AED y el área de esta otra cosa, que es un trapecio, ¿verdad? EBCD. Pucha, qué lata, porque no tengo la fórmula del área de un trapecio, así que tampoco es que me sirva de mucho. Lo que pasa es que voy a tratar de trasladar este triangulito, ¿cierto? Bien, para eso, ¿qué pasa cuando trazamos CF? Perpendicular, digamos. Ah, bueno, también es altura del paralelogramo, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, ¿cuánto mide CF? H. H. También mide H. Fantástico. CF mide H, o sea que CF y DE son segmentos congruentes. Por otro lado, AD y BC también son segmentos congruentes, ¿verdad? Sí. Pucha, a mí me gustaría que esos dos ángulos fueran congruentes. A ver, voy a tratar de agarrar el lapicito. ¿Cómo podría yo saber? Ahí. ¿Cómo podría yo demostrar la congruencia? Bueno, ese ángulo de ahí es recto, ¿verdad? Porque son alturas. Ese ángulo de ahí también es recto. ¿Estamos? Sí. Estos dos ángulos no sé nada, pero de los que sí sé... ¡Ah! De los que sí sé es de esto de aquí. ¿Cómo son esos dos angulitos de ahí? Son congruentes. ¿Y por qué son congruentes? Es que ahí se supone que hay una transversal que está cortando las paralelas. Son ángulos correspondientes entre paralelas, ¿cierto? Ajá. Ya, genial. Lo único malo es que los lados que tengo están por el otro lado, pero ¿qué es lo que ocurre entonces con el tercer ángulo? Este de aquí. Es congruente también. ¿Y eso por qué es? No sé explicarlo como muy formal, pero ahí como que a todos les falta, o sea, como tenemos dos que son de igual medida, entonces le falta lo mismo para llegar a 180. La suma interior de los Por el ángulos internos. teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Esa es suficiente explicación, Natalia. Porque claro, ahí uno sabe que entonces tiene que hacer la cuentita y que le van a dar, va a igualarlo y se le van a ir esos dos que están marcados ya y entonces le va a quedar que esos dos también tienen que medir lo mismo. Así que uno pone eso por el teorema de la suma de la... o porque las medidas de la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿Sí? Sí, Ah, pero profe. qué bueno. Estupendo porque ahora me acabo de dar cuenta, entonces, dejarlo ahí en rojo. Va. S congruente con S, ¿cierto? Este congruente con S. Eso fue lo que me fui dando cuenta. Y entonces, ¿qué se me armó? Un LAL. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Esos dos triángulos son congruentes. Qué buena cosa. Porque al ser congruentes, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tercer lado también es congruente. Exacto. Que borré lo que no debía. Que ese ladito de ahí es congruente con ese ladito de ahí. O sea que si AB mide B, EF ¿cuánto mide? Va a medir B. B también, pues claro, ¿cierto, Fernanda? Ah, estupendo. De nuevo, uno tiene que hacer las cuentitas, pero se da cuenta de eso. Si esto mide AB y le quito este pedacito, esto va a medir B menos AE. Pero si le sumo ese pedacito que mide lo mismo, o sea, mide B también. ¿Y se fijaron que ahora armé un rectángulo? Ya tengo lista mi demostración. Ya la vi. Ahora tengo que escribirla, ¿no? Vamos entonces. Y ahora fui dejando el monito. ¿Se acuerdan que la semana pasada me dijeron, ¿por qué no mejor deja el monito?
Tomamos F en la recta B ahora, de manera que ese F sea perpendicular a la recta. ¿Por qué? Porque estoy buscando la altura. Y como ya vimos, las dos alturas de cada lado de un paralelogramo son congruentes, así es que ese F también mide H. Fantástico. Y entonces, aquí están marcaditos los dos triángulos. Estos dos triángulos son congruentes por criterio LAR, ¿verdad? EAED es congruente con EAD, es congruente con FBC, por ser ángulos correspondientes entre paralelas. AEB y BFC por ser rectos. Y por lo tanto, el tercer par también son congruentes por el teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Es un poco largo de escribir, pero es lo que hay que decir. Tengo todos los ángulos y entonces encontré, en realidad tengo todos los ángulos, así que con un lado me bastaba, pero aquí lo dejé por el criterio LAR. Y también no es que se cortó, es que están ustedes ahí tengo la lista, la cuestión con los monitos ahí. Luego, los triángulos son congruentes y por lo tanto tienen la misma área. ¿Por qué? Porque tenemos un postulado que nos dice que las figuras congruentes tienen la misma área. Esos dos triangulitos tienen igual área. Y entonces ahora vamos a mirar qué nos quedó en este lado acá. AE es congruente con BF, así que miden lo mismo. Son lados correspondientes a triángulos congruentes. Así es que EF ahora también es B, por el postulado de la suma de segmentos, ¿se acuerdan? Esas son las cuentitas que hay que hacer. Y por lo tanto, cuando yo reemplace el área de ABCD, que es un paralelogramo, es el área, que era el área del triángulo más el trapecio, lo cambié por este otro triángulo, por el BFC, ya que tienen la misma área, más el trapecio. Pero cuando hice eso y vengo a mirar esta figura, lo que se me arma es EFCD, que es un rectángulo. Y ese EFCD, aquí me quedo un paréntesis para el otro lado, es BH. ¿Por qué? Porque el postulado de área 4 lo que me da es área de rectángulo. Y por lo tanto el área del paralelogramo es lo mismo, tal cual. Cualquier paralelogramo, entonces, en el fondo es un rectángulo que se enchuecó y por lo tanto tiene la misma área. ¿Estamos? Ya, voy a suponer que sí. Profe, Cuenta. yo tenía una pequeña duda ahí. Es que al principio, cuando había demostrado como lo que había que demostrar, yo había pensado lo mismo, pero trazar como la altura desde B, desde el vértice B. Pero después, ahí como pensando, no sirve mucho porque ahí nos cortaría como el segmento, la medida de ese segmento, que en este caso es B, no quedaría completo. Por eso no nos sirve mucho hacer eso. Tú quieres trazar la altura desde D hacia BC. ¿Eso? Sí, pero claro, ahí quedaría cortado. Y no O sea, ya tienes la no otra tendría base, no tienes la medida en la otra base tampoco. Ya, Eso es lo malo, claro. ya, pues. Ya, profe. Entonces, tienes que usar los elementos que te dieron y que son esa base y esa altura. Es una buena cosa ir a mirar ahí en el GeoGebra, por ejemplo, hacerse un paralelogramo, buscar la base y la altura por un lado y la base por la altura por el otro y ver que efectivamente dan lo mismo. Y convencerse uno empíricamente, esto lo demuestra, digamos. Y después pedirle al GeoGebra que te calcule el área y te va a entregar lo mismo. Bueno, lo mismo a veces con alguna diferencia ahí en la centésima. Bueno, entonces, el área de una región limitada por un paralelogramo, que es lo que llamamos el área del paralelogramo, entonces base por altura. ¿Qué es lo que es el área de esta región triangular, que es algo limitada por un triángulo, y que llamamos el área del triángulo de todas maneras? Si tengo, de nuevo, base y altura, hay tres lados que puedo definir como base y tres alturas, pero tengo que definir base y la altura correspondiente. No importa cuál de ellas tome, me da siempre lo mismo, un medio de B por H. Bueno, y ese un medio me da justamente la pista de cómo debería yo demostrarlo. El B por H tiene que ver con el área de un paralelogramo. ¿Puedo armar yo un paralelogramo aquí? Claro que sí. Va. Tiro una paralela aquí.
No sé por qué me estoy moviendo ahí. Y tiro una paralela acá y armo un paralelogramo. Ah, y en un paralelogramo, ¿se acuerdan las diagonales? Cada diagonal dividía el paralelogramo en dos triángulos congruentes. Mira, qué bueno saberlo, porque entonces ahora el área del paralelogramo va a ser el doble que el área de uno de esos triángulos congruentes. Esa es toda la demostración. Vamos a mirarla. Por eso dejé ahí, la demostración es muy simple una vez que dibujamos las respectivas paralelas, BE y CE. Hace una paralela a B que pasa por C y una paralela a AC que pasa por B. Perfecto. Y por lo tanto tengo dos pares de lados opuestos paralelos, lo que hay ahí es un paralelogramo, sin duda. Ya pasamos esa clase y lo tenemos muy claro. Y fíjense, esta diagonal de aquí, ¿qué es lo que hace? Este lado AC es congruente con BE. El lado CE es congruente con AB y este lado es común. Así que por criterio LLL, esos dos triángulos son efectivamente congruentes. Ahora, el área de ABEC es el área de este triángulo ABC más el área de este triángulo BEC. Pero como ellos son congruentes, el área es la misma, así es que el área del paralelogramo ABC es 2 veces el área del triángulo ABC. ¿Y cuál era el área del paralelogramo? B por H. Tiro el 2 para el otro lado, termine. Listo. Vamos a ver. ¿Está claro, me imagino? Si no es Sí, así, profe. me avisa. Entonces, dibujamos las paralelas, entonces el área de ABC es B por H, y como el triángulo ABC es congruente con el triángulo SB, nosotros lo sabíamos, ellos son de igual área. Así es que por el postulado de área 3, ¿se acuerdan? Que los puedo sumar, concluimos que el área del triángulo ABC es un medio del área del paralelogramo ABC, que es un medio B por H. Esa es la razón por la que el área del triángulo es un medio B por H. Todos sabían que ese era el área del triángulo, ¿verdad? Pero probablemente pocos sabían por qué. Y ahora lo saben y ven que la explicación es muy simple, además. ¿Está bien? Sí. Y ahora ya aprendimos el truco para siempre. Cuando me pidan calcular un área de la cosa más complicada del mundo, siempre que sea poligonal por ahora, como les digo, si después con circunferencia necesitamos algo más y después con cálculo van a poder calcularle el área a lo que se les antoje, ahí con sumas de arriba. Pero la base está de todas maneras en rectangulitos, ¿eh? Vamos a ver entonces. Bueno, dejé ahí como corolario el área del triángulo rectángulo. Por supuesto que si trazo la altura desde C, tengo que hacer la formulita a B por H, B por H. Pero si tomo como altura B y como base A, o como altura A y base B, entonces tengo que el área del triángulo rectángulo es el producto de los catetos, el semiproducto de los catetos, digamos, un medio de A por B. Esa es la razón, ¿sí? No es porque el triángulo sea tan especial, sino que porque la altura aquí coincide con dos de las alturas coinciden con los lados, ¿sí? Así es que de repente es bueno saberlo, sobre todo para buscar relaciones con la altura y la base del otro lado, por ejemplo. ¿Qué pasa con el trapecio? De nuevo les insisto, es el área de una región limitada por un trapecio. Bueno, ¿qué es lo que distingue a un trapecio? Las medidas, las bases, por lo que estuvimos viendo en la tarea, y la altura, como medida de longitud, digamos. Los lados no nos interesa cuánto miden, en realidad para saber la altura, el área que encierra ese trapecio, lo que necesito saber es bases y altura. O sea, esta base de aquí la podría mover para allá, dejando la misma altura, y todos esos trapecios van a tener la misma área. Bueno, en ese caso es la semisuma de las bases por la altura. ¿Cuál habrá de ser el truco para hacer esto? Para demostrar esta cosa.
¿Alguna idea? Mm, O sea, y lo único que ya tenemos es el triángulo rectángulo a este lado, pero con la otra figura no se me ocurre. Ah, ya, de acuerdo, ahí hay. Pero fíjate que ese triángulo rectángulo no te sirve de mucho porque tienes la pura altura, pero no tienes la base. Pero por ahí está la idea. Si uno le empieza a dar vueltas, por ahí llega la idea. Necesito algún triángulo del cual tenga la base y la altura. hay ¿Alguna que idea? formar, hay que formar más triángulos. Bueno, Entonces, no sé, trazando, formar con alguna diagonal. Eso, ¿Qué le parece eso? Ah, sí. ahí el triángulo ABD me quedó justito porque el triángulo ABD tiene área 1/2 de B1 por H, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Qué hago con el resto? Me queda sobrando un triángulo, el BCD. ¿Qué podría hacer con él? es que ya sabemos cómo se calcula el área de cualquier triángulo. ¿Cuánto es el área del triángulo BCD? Ah, pero no tenemos su altura. ¿No la tenemos? Debería ser H la altura de BCD. Si trazamos la altura desde B. O ¿Cierto que claro, la sí? altura desde C también, No, la claro, altura desde C no. A ver, la altura ¿no? desde C es esta. ¿Eh? Esa es la altura desde C, Ah, ya, sí, ¿cierto? La sí. altura desde D pareciera ser así más o menos, ¿sí? Tengo que prolongar aquí este. ¿Y la altura desde B? Debería Ah, voy a ser cambiar de color la altura desde B porque es la que me interesa. es paralela a H. O sea, a D. Debería ser ahí, ¿cierto? Tengo que prolongar Ujú. este lado. Voy a prolongarlo aquí con otro color para que se note bien. Y voy a borrar las otras para que no me estorben. Eso fue lo que me dio, ¿sí? Ajá. Este ángulo de aquí es recto porque es la altura. Así que, ¿cómo me quedó esta altura que tracé aquí? Lo que dijo Byron, paralela a EB, ¿verdad? Porque también es perpendicular. Ajá. ¿Y cuánto Sí. mide? H. H, Oh, mide H. Po. Es decir, ¿cuánto es entonces el área? El área del triángulo BCD. La altura es H cuando la base es B2. B2, ¿verdad? Porque tracé la altura desde D, así que tengo que ir a la base que es opuesta, B2. O sea, el área de mi trapecio es la suma de las áreas de estos dos triángulos. Este primero es 1/2 B1 por H, este segundo es 1/2 B2 por H. Oh, justo la fórmula. ¿Vieron? ¿Vieron o no? Sí. Además de sí, Byron. profe. Además de Byron y Natalia, los demás. Y profe, sí se vio. Ya, Sí, profe. está bien. Muchas gracias. Bueno, esa es la demostración. Y como ven, ese va a ser siempre el truco. Me dieron una región poligonal que no responde a ninguna fórmula que yo ya tenga. Muy bien, no importa, relax, cuáles son las fórmulas que conozco, o divido en triángulos, o divido en paralelogramos, o divido en trapecios, ahora que ya tengo la fórmula. Busco figuras que ya conozco, sus áreas, y aprovecho el postulado 3 y después las voy sumando, simplemente. Ese va a ser mi truco para siempre. Entonces, trazamos la diagonal BD. ¿Podía trazar la diagonal AC? Por supuesto, es lo mismo, es la que viera nomás, ¿sí? Y entonces, el área de ABCD, que es un trapecio, por eso no le pongo nada ahí atrás, es igual al área de ABD, que es un triángulo, y BDC, que es un triángulo, por eso los puse ahí con el triangulito,
pero por notación, y esto es por el postulado 3. Y resulta que el área de ese triángulo es un medio B1 por H y el área de ese otro es un medio B2 por H. Se dan cuenta que aquí uno factoriza y le queda un medio de B1 más B2 por H, ¿verdad? No me cabía ahí en la transparencia. Lista mi fórmula. Perfecto. Y hay ahí un extra que tiene que ver con áreas de cuadriláteros que tienen diagonales perpendiculares. Nosotros vimos dos casos especiales, el del rombo y el del cometa, pero les dejé ahí un dibujito de un cuadrilátero que es nada, digamos, no tiene nada especial en cuanto a los nombres que pusimos, pero la gracia que tiene es que sus diagonales son perpendiculares. Fíjense que sus lados no tienen nada que ver uno con el otro ni nada, pero al tener las diagonales perpendiculares, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo dividir el cuadrilátero en 4 triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos, esos sí que son fáciles, ¿verdad? El área del triángulo AED es un medio de AE por ED. El del triángulo AEC, un medio de AE por EC, etc. ¿Y qué pasa cuando sumo esos 4 triángulos? Resulta que puedo factorizar y me queda el producto de las diagonales, como fórmula. Entonces, pucha, es práctica cuando uno tiene, claro que tiene que tener la buena suerte que las diagonales sean perpendiculares, porque si no, no resulta. Entonces, ese es el teorema 4. El área de un cuadrilátero, cuyas diagonales son perpendiculares y miden D1 y D2, es simplemente un medio de D1 por D2. Qué interesante. Y como les digo, la demostración tiene que ver con que yo vaya a mirar esos 4 triangulitos que se formaron. Todos ellos rectángulos. Porque las diagonales son perpendiculares, es decir, por hipótesis. Si no, no resulta, por si acaso. Esto solo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el área, fíjense que aquí me quedó ACBD, pero cuando lo construí en el GeoGebra, construí, por supuesto, primero las diagonales y después uní los vértices para crear el cuadrilátero. Así que el cuadrilátero ACBD es la suma de los 4 triángulos rectángulos que se forman. ¿Sí? Cada uno de ellos es, como el rectángulo, producto de catetos. Un medio de AE por EC, BE por EC, AE por ED, BE por ED. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los medios sale para afuera, ¿verdad? Y aquí factorizo por EC y me queda AE más BE. ¿Pero qué es AE más BE? AB. Es una de las diagonales. Claro, es una de las diagonales. ¿Y qué es lo que es EC más ED? Es la otra diagonal de EC. Perfecto. Estos son medidas, por eso es que no tienen los cositos arriba, porque estoy haciendo cálculos, ¿verdad? Así es que aquí me va a quedar un medio de AB por EC. Y aquí me va a quedar un medio de AB por ED. O sea, un medio, ahí lo dejé escrito, AE más ED y EC más ED. Es decir, AB por CD, que son las longitudes de las dos diagonales. Por eso es que vale la pena tener esa formulita, pero en realidad no es que sea, uno ni siquiera la memoriza, porque eso es lo que uno hace para calcular esas áreas cuando lo requiere. Pero ahí la tienen como fórmula y ya saben cómo sacarla. Y por supuesto como corolario, porque como el rombo y el cometa tienen diagonales perpendiculares, entonces es esa fórmula, ¿no? Es simplemente dejar establecido que en esos dos casos ya entonces conocemos la forma de calcular el área. Tengo que conocer las diagonales y no los lados, eso sí. Pero la próxima clase vamos a tener teorema de Pitágoras y eso nos va a facilitar el saber estas cosas, ¿verdad? Esta clase termina con una definición que es la que necesitan para la tarea. Dos figuras planas que tienen la misma área se dicen equivalentes. Hemos agregado un nombre. Congruentes significan dos figuras que coinciden exactamente una con la otra. Dos figuras equivalentes pueden ser muy distintas una de la otra. Lo único que se les pide es que tengan igual área. Y entonces por eso dibujé como ejemplo estos dos triángulos.
Porque si yo dejo amarrada la base, AB, aquí, y trazo una paralela, de manera que todos estos triángulos tengan la misma altura, no importa cuánto me mueva con estos dos triángulos, fíjense que estos dos, no sé si se nota bien, pero estos dos triángulos no son congruentes, ¿ya? Este lado no mide lo mismo que este, etc. No son triángulos congruentes, pero el área, ¿cómo la voy a medir? Base, AB, en los dos casos, y la altura, como es una paralela, es la misma. Entonces, esos dos triángulos tienen la misma área, pero no son congruentes. Ni van a ser semejantes, ni van a tener ni una gracia particular en común. Ustedes pueden jugar en el GeoGebra y mover este punto. Fíjense que esto está hecho así. Mover este punto todo lo que quieran para que les queden triángulos muy, muy distintos. Uno acutángulo y el otro obtusángulo. Uno y otro rectángulo, todos con la misma área, equivalentes. ¿Sí? Algún día eso nos va a interesar. Entonces, en este caso es para la tarea. Miren bien esta definición. Tomamos un paralelogramo ABCD. Trazamos la diagonal AC. Y en la diagonal AC buscamos un punto P, que esté ahí entre los dos extremos. Si por P trazo paralelas a los lados del paralelogramo original, voy a dividirlo en 4 paralelogramos, y dice, los dos paralelogramos que no contienen puntos de AC en su interior, se dice que son complementarios. Otro nombre más. No son ángulos complementarios, son paralelogramos complementarios. Vamos a ir a mirar al tiro en un dibujo en el GeoGebra, pero aquí les dejé el ejemplo. Esto es lo que ocurre. A, B, C, D, un paralelogramo, este punto P cualquiera, por ese punto P trazo las respectivas paralelas, y entonces estos dos paralelogramos, que parece que no tienen nada que ver uno con el otro, salvo que viven en el mismo paralelogramo grande, se dice que son complementarios. Esos son los que no contienen los puntos de AC en su interior. Fíjense que estos otros comparten la misma diagonal, o por lo menos el pedazo de diagonal que les corresponde. No, es el rojo y el azul los que son los paralelogramos complementarios. ¿Ya? Porque lo que dice la tarea, que quiero que demuestren, es que dos paralelogramos complementarios son equivalentes. Vamos a ir a mirarlo de inmediato para dejarles ahí. No tengo abierto el GeoGebra, se me olvidó abrirlo. Nada que ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Siempre tengo el tema con la barrita esta de las fotos. Entonces me cuesta encontrar. No. Ahí sí. Ahí. Ya. Muy bien. Entonces, voy a hacer un paralelogramo. Así es que voy a poner ahí, voy a poner un punto cualquiera por ahí, para trazar una paralela. Voy a hacer un paralelogramo verdadero, digamos, no al ojo, ¿sí? Y voy a trazar este segmento de aquí, para trazar una paralela, y el punto de intersección. Eso es un paralelogramo. Encuentro que me quedó un poco rectángulo, así que lo voy a poner más chiquito para que se note que es paralelogramo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice mi proposición? Primero mi definición. Si trazo cualquiera de las dos diagonales, ¿eh? En este caso tracé AC, por supuesto que puede ser BD también. Y voy a poner aquí un punto en ese objeto, y le voy a poner P tal como dice la definición para que sea consistente. Por supuesto que da lo mismo cómo se llama. Bueno, ¿qué es lo que dice la definición? Primero voy a
dibujar ahí para que se note lo que estoy haciendo, mi polígono. El polígono que tengo es A, B, C, D. Y entonces me dice, trace paralelas que pasen por P a los lados de este polígono. O sea, esa y esa. Y entonces fíjese que se formaron ahí unos paralelogramos. Aquí ya no me acuerdo cuáles eran las letras de la definición, así que no importa. Los vamos a marcar. Y los vamos a marcar con otro color para que se noten. Morado. Estos dos paralelogramos que están aquí en morado son los que se llaman paralelogramos complementarios. ¿Por qué me interesan esos paralelogramos complementarios? Eso es lo que tienen que demostrar en la tarea. Déjenme bajarle a eso para que no se note tanto. ¿Sí? Y esto no me quiere hacer caso, ya no importa. A ver si me irá a hacer caso lo del área. Sí. Mira, el área en este caso de PGBH 12.82, FPED 12.82. Ustedes dirán, ah, la profe sabía justo dónde poner los puntos para que le resultara. Cuando yo lo haga no me va a resultar. No cambia. A lo mejor era mover el punto P. No importa cómo ponga. Y miren lo raros que se ven un paralelogramo con respecto al otro. Pero la única gracia que tienen es que ambos tienen, la gracia que tienen como pareja de paralelogramos, no como cada paralelogramo por su cuenta, es que tienen exactamente la misma área. No deja de ser interesante, ¿no? Lo vamos a usar el otro semestre en una demostración. Y entonces la tarea para ustedes es que demuestren que eso es cierto. Yo se los acabo de mostrar ahí con el GeoGebra. El GeoGebra dice que es cierto. Alguien programó el GeoGebra con algo que sabe que funciona, así que ahora ustedes pueden decirme por qué. Es con las herramientas de estas dos últimas clases, esencialmente. Bueno, algo de paralelogramo hay que saber. Así que eso es. No sé si tienen preguntas generales. ¿Les pareció bien la clase? ¿Algo les quedó ahí dando vueltas que no entendieron? Por mi parte, todo bien, profe. Muchas gracias por responder. Este es nuestro sorteo ahí de quienes tienen que resumirla y dar un ejemplo, ojalá bien bonito, porque aquí sí que ya tienen hartas herramientas para buscar buenos ejemplos. Sebastián, uno de los Sebastián Zapata. ¿Está Sebastián? No, profe, no está. Bueno, se tendrá que enterar. Samira. La Samira está, pero su micrófono está ahí. ¿Sigue ahí la Samira, no? Sí, dijo que Sí, ya. profe, ya lo por el chat. Ya. Ah, perfecto. Ah, de veras, yo te estaba buscando por Samira, de veras que no estás por Samira, estás de incógnito. Al fin te tocó, es una clase bien bonita para resumir. Recuerden, no son mis palabras, no es sacarle una foto a lo que ya está, sino que recréenlo, háganlo propio. Pueden hacer algo súper, súper bonito. Si no hay dudas, eso es todo por hoy. Como estamos en la hora, más o menos bien, diría yo. Y por supuesto, como siempre, me quedo para responder cualquier pregunta que tengan, de tarea, de materia, de lo que sea. Que estén bien entonces. Nos vemos Chao, el día. profe. Chao, Chao, profe, que esté bien.